Todo tuyo, Pedro. Bárbaro, gracias Ale. Estoy compartiéndole las diapos que van a ver en pantalla en el chat, ¿sí? Para que las tengan también a mano. Bueno, y como les comentaba, los talleres abiertos son una herramienta que estamos llevando adelante desde los colegios profesionales de Argentina en alianza con el NIS, el Núcleo de Innovación Social, que es un espacio de profesionales en ciencias sociales que lo que procura es visibilizar los distintos haceres profesionales y en la actualidad contemporánea vinculado a lo que es la tecnología. Y también tenemos toda otra fase vinculada a lo que es la formación y a lo que es la investigación. En este caso vamos a estar en formato actualización profesional. Bueno, acá estamos contando un poco esto, ¿no? ¿Qué son los talleres abiertos? Ya es el tercer taller abierto que realizamos en el año, creo que quedan 2 o 3 más, esperemos. Venimos haciendo aproximadamente 1 por mes en el último tiempo y estamos muy contentos y contentas con eso. De nuevo les vuelvo a agradecer por sumarse a esta actividad y bueno, vamos a lo que nos convoca. Vamos a quedarnos acá un poquitito todavía. La idea de la actividad de hoy es poder conectarnos a una base que tiene respuestas de una encuesta, y es una encuesta que circuló aproximadamente hace 2 años cuando comenzó el COVID en la Argentina, y desde el NIS y junto a los colegios profesionales de sociología salimos a mapear una serie de situaciones. Fue una encuesta que hicimos inmediatamente después de la cuarentena, ¿sí? Con lo cual hay ciertos sentires y sensibilidades que quizás puedan ser más palpables en lo que vamos a ver, pero cabe hacer una salvedad. Los datos con los que vamos a trabajar son, claramente somos sociólogos y sociólogas y trabajamos con datos, están anonimizados, y a la vez lo que vamos a observar es una submuestra, pero lo importante de esta actividad es que, primero, es introductoria, ¿sí? No vamos a meternos en cuestiones más vinculadas a lo que es muestreo o ponderadores, sino que vamos a trabajar con las primeras lógicas y con los primeros procesos de trabajo vinculados a lo que es un análisis de encuesta con R. Y bueno, la pregunta de si siguen siendo relevantes o necesarias las encuestas en 2022, la respuesta es sí, y acá estamos viendo una gama de escenas o escenarios o campos en los cuales el instrumento encuesta tan preciado para nosotros de las ciencias sociales, bueno, esto sigue teniendo cierta vigencia, se utiliza en el Estado para una gran cantidad de cosas. Claro que puede haber una cuestión relativamente ambigua entre lo que puede ser un formulario y una encuesta. No nos vamos a meter en eso, vamos a considerar que todo es una encuesta, hay una cierta lógica subyacente detrás, pero bueno, no vamos a ir tampoco en la cuestión tan fina de la diferencia entre un formulario y una encuesta hoy, pero digamos esto, que el gobierno las utiliza, se utiliza en la academia, para toda la investigación clásica que uno ya conoce. Ahí armo un compendio también de 3 sectores en el sector privado que utilizan encuestas asiduamente, que es la opinión pública, muchos o muchas de nosotros trabajamos ahí. La investigación de usuarios y el marketing son 3 escenas, digamos, en el mercado que hoy están usando encuestas. Recursos humanos o capital humano también utiliza o recurre a encuestas para temas de mejora de clima interno, de transformación cultural. En desarrollo tecnológico usamos encuestas para contrastar algunos datos o algunos flujos que tenemos y que queremos quizá con una muestra o yendo a buscar algo distinto, aplicando algo de la lógica experimental, comparar. Y lógicamente en organizaciones sociales y del tercer sector, para distintos objetivos, ya que tienen distinto objeto también como organización, digo, se puede utilizar. En algún momento hablo de mí biográficamente, hicimos un relevamiento para la Unión Europea en Catamarca, y lo que estábamos relevando era la situación de mujeres sostenes de hogar en Catamarca. La verdad que el Estado Nacional, ese tipo de cuestiones, y sobre todo vinculado a lo que nosotros íbamos a ver, no lo estaba relevando, con lo cual tuvimos que construir datos para conocer esa situación.
Bueno, y estas son 3 razones fundamentales que también quería repasar rápidamente. No nos vamos a quedar acá, son 8 diapositivas, ya vamos por la cuarta, se los prometo. Pero bueno, estas son las razones. Por un lado, la encuesta bien hecha sigue siendo sumamente eficiente, tiene un alto poder descriptivo, explicativo e incluso predictivo. Tiene un costo relativamente más bajo que otros modos de recabar información, pero esto es relativo. Y algo muy importante y que les quería comentar es la oportunidad, ¿sí? Hoy las encuestas vuelven a ser relevantes debido a que están habiendo cada vez mayores regulaciones en tanto o vinculadas a los datos que pueden recabar las organizaciones de las personas, y cuando digo organizaciones estoy hablando tanto del Estado como del sector privado o de las plataformas, con lo cual, esto, para volver a hablar de la gente, para conocer situaciones, una encuesta puede ser una buena herramienta para generar información, para alimentar nuestros modelos, para enriquecer el acervo de conocimiento de nuestras organizaciones y demás. Bueno, y ya yendo un poco al tema que nos convoca, la relación entre lo que son las encuestas y Big Data, digo, acá no hay ningún tipo de grieta ni rivalidad, son técnicas que la Big Data no es una técnica, para mí es un gran casillero vacío la Big Data, pero digo, las técnicas vinculadas a la recopilación de data, vinculada a la Big Data, y por el otro lado lo que sería la recopilación de datos vinculado a encuesta, son 2 procesos que, como planteo aquí, se dialogan y se complementan, digo, pueden ir de la mano, y enlacemos esto que les estoy diciendo a esta oportunidad que planteaba en la diapo anterior, donde algunos procesos vinculados a Big Data ya no pueden relevar una cantidad de datos de manera masiva, pero sí con encuestas se pueden conocer tangencialmente y por la vía del muestreo algunas realidades, ¿no? Y después hay otra cuestión. Hay procesos vinculados a la realización de encuestas masivas que en última instancia sí terminan generando un gran volumen de información que puede ser analizado y administrado con técnicas concomitantes a la Big Data, ¿sí? Bien. Bueno, ¿y por qué R y las encuestas? ¿Y por qué nos estamos encontrando aquí? Algo que vamos viendo muchos y muchas, digo, acá no estamos inventando nada, pero es que R como lenguaje de programación, que tiene una gran afinidad con lo que es el procesamiento estadístico y con la generación de cálculos y con la generación de narrativas, pero por medio de este programa, lo que empezamos a ver es que hay una cierta afinidad, ¿sí? De nuevo, voy a ser autobiográfico, personalmente trabajo mucho más rápido con R que con CPCS. Depende de lo que a uno le gusta, lo que sabe utilizar, pero yo lo que encontré trabajando con SPSS es que podía incrementar la cantidad de trabajo que yo podía hacer al automatizar algunos procesos, y por el otro lado podía trabajar, bueno, digo, tiene la escala del siglo XXI, ¿sí? Trabajar con R y con encuestas. Y otra cuestión interesante tiene que ver con las formas que tenemos también de comunidad, de comunidad en parte, pero no, de comunicar. Las formas que tenemos de comunicar con R también tienen la escala del siglo XXI, y lo que podemos hacer con R, partiendo de datos de encuestas, es generar informes muy interesantes, generar dinámicas de comunicación de los datos muy interesantes, que exceden lo que podía ser el clásico PowerPoint en el que muchos y muchas caemos o hemos caído, pero es importante saber que hoy tenemos nuevas herramientas a disposición que manejan una lógica similar a otros programas que manejamos, pero que requieren de un tiempo y un conocimiento, y que también una mano de un colega nos puede acercar a estas herramientas. Digo, esta instancia de taller tiene que ver con eso, con conocer R a partir de un trabajo concreto con encuestas. 2 cosas muy rápidas para ya ir a R, para quienes son nuevos o están empezando a trabajar con R. R es un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿sí? Eso
muy sucintamente lo que nos permite es generar cierta manipulación de esos objetos por medio de funciones, ¿sí? Todo objeto de estudio que queramos lo tenemos que construir, digo, con datos, ¿no? Nuestro objeto de datos se agencia como tal al transformarlo como objeto en R, ahora esto lo vamos a ver. Y otra cosa muy interesante de R es que tiene paquetes, y lo que van a hacer los paquetes, ¿sí? Son como subprocesos, subfunciones de R, nos van a permitir expandir muchísimo nuestras posibilidades a la hora de trabajar dentro de R, RStudio y demás, ¿sí? Pero la clave de los objetos y de los paquetes es algo que vamos a ver a continuación. No nos vamos a detener en esto, pero simplemente lo quería refrescar para ponernos a todos y todas en el mismo lenguaje. Última cuestión que tiene que ver con la dinámica del trabajo. Disculpen que hable un poco apurado, pero tratamos de que estos cursos duren, talleres abiertos, duren 1 hora 20, ¿sí? Así que tienen esto, una dinámica media veloz. Podemos hacer, sí, parates y ver algo que no se entienda, pero la dinámica del taller va a ser veloz. Bien. 3 cuestiones fundamentales, como volvíamos a decir, es una actividad introductoria para ver las lógicas generales de trabajo con encuestas, lo vamos a ver ahora inmediatamente. Le mandamos hoy un mail donde tenían los materiales de trabajo, creo que acá tengo también una versión online, ¿sí?, del material de trabajo, se los voy a compartir en el chat ahora mismo. Con lo cual, si por alguna razón no pudieron descargar la carpeta con los materiales, pueden seguir online el material que les estoy compartiendo ahora, que es lo mismo que les compartimos por carpeta, pero en una versión renderizada para ver web. Ahí también estoy dejando, Pedro, el link con la carpeta de Drive que armamos con el archivo para que puedan descargarlo. ¿Está bien? Ahí lo estoy dejando en el chat. Y con respecto a lo anterior, la velocidad del curso, quédense tranquilas y tranquilos, porque esto va a estar subido de vuelta a nuestras redes sociales en YouTube, claro, así que lo van a poder ver todas las veces que lo sea necesario. Ahí hay una infidencia que una colega me comentó que el curso anterior le había tenido que bajar en un momento la velocidad porque estábamos hablando muy rápido. Así que bueno, vamos a también tratar de manejar la dicción. Última cuestión, vamos a trabajar con el objeto de trabajo, ¿sí? Nuestro script principal de trabajo va a ser un Markdown, ¿sí? No va a ser un cuarto, porque todavía hay algunos o algunas que no lo han descargado. Bien. Vamos sin más preámbulos a nuestra carpeta de trabajo, ¿sí? Lo que tendrían que hacer es abrir la carpeta y hacer clic en el proyecto, ¿sí?, que se llama Proyecto Taller, que es una caja con una R muy similar a esta. Bueno, le dan clic ahí y ya comenzamos a codear en R y a meternos en lo que nos convocaba hoy. Yo, de paso, voy a aprovechar para dejar de compartir acá y voy a compartir mi pantalla de R. Denme un segundo. Estamos. Bien. Bueno. Antes de comenzar a programar, para que estemos todos en la misma página, lo que deberíamos estar viendo si hicimos clic si descomprimimos la carpeta, ¿sí?, que mandamos hoy, y la abrimos, hicimos clic sobre Proyecto Taller, deberíamos estar viendo algo similar a esto. Si no es, lo que deberían hacer también es darle clic al archivito que dice taller, ¿sí? Acá dejamos un script a modo de borrador, ¿sí? Quienes no estén quizá tan familiarizados o familiarizadas con este tipo de documento de Markdown, pueden ir
copiando los fragmentos de código y pegándolos acá y ejecutándolos, ¿sí? Eso simplemente, ese script es un script borrador, lo vamos a tener ahí como ayuda, pero no está pensado más que como un borrador. Bueno, avanzamos. Entonces, le vamos a dar clic a taller, a este archivito de acá que dice taller.rmd. Nos vamos a encontrar con algo de esto. ¿Saben qué voy a hacer? Porque esto siempre ocurre. Voy a agrandar un poquito la letra. Vamos a hacer un poquito de zoom. Vamos a dejarlo ahí. Bien. De esto de aquí no le hagan caso, pero bueno, esta es la presentación. Algo importante. Seguramente ustedes estén viendo algo similar a esto. Mi pantalla se ve negra porque es un skin de R y no es más que eso. Si ustedes lo tienen blanco, está bien. Algunos o algunas van a tener un modo visual. Les invito a activarlo. Está aquí, generalmente, o si conocen dónde está su modo visual. Trabajar en R con un modo visual nos ordena mucho lo que vamos a ver en pantalla. Miren este fragmento, cómo se vería si no lo viéramos en un modo visual. Se ve mucho más feo, con más código. El modo visual lo que hace es volver amena el contenido que ponemos en nuestro RMD. Bueno, aquí lo que les estamos contando es un poco el marco, ¿sí? Y esta es la presentación. Entonces, esto sí es importante. Vamos a ver qué vamos a ver hoy. Vamos a ver cómo cargar datos desde un formulario de Drive, ¿sí? Nosotros habíamos hecho un Google Form con el NIST sobre pandemia y sobre situaciones de pandemia. Lo que vamos a hacer hoy es conectarnos, ¿sí?, a ese form, extraer los datos, hacer un análisis preliminar o exploratorio de esos datos, ver algunas lógicas de visualización y va a estar transversalizado en esta charla ciertas recomendaciones profesionales o pro tips. Uno que ya les comenté era el tema del modo visual, ¿sí? El modo visual, como les comentaba, era esto de acá. Lo que nos hace es ordenar nuestro documento de una manera mucho más amable. Vamos a ver tres funciones, no, en realidad, tres paquetes, ¿sí?, muy interesantes. Uno es Skimmer, otro es Skisser y el otro es Janitor. No les voy a contar todavía de qué se trata, pero la idea también es contarle cómo funcionan estos tres paquetes porque creemos que le van a ser de mucha utilidad y les van a simplificar la tarea. Y volvemos a esta idea de que R lo que hace en última instancia, entiendo, es sumarnos un gran poder de cálculo y computacional y por el otro lado rutinizar cosas que veníamos haciendo a mano, sobre todo lo que tenemos más de 30. Bueno, vamos a cargar los datos. Esto es lo que les comentaba, sí, es una muestra de una muestra de una investigación. Acá está el link, ¿sí?, a la encuesta que se hizo oportunamente. Si tienen ganas de curiosearlo, también lo pueden revisar desde el doc online, ¿sí?, que les compartí por el chat. El doc online que tienen en el chat es igual a lo que estamos viendo ahora, pero subido a internet. Esto lo estamos viendo local, ¿sí?, lo estamos viendo en nuestras computadoras. Bueno, vamos a comenzar cargando las respuestas de Drive. Miren qué sencillo que es conectarse de manera simple a un documento, a un formulario de Google. ¿Se acuerdan? O no sé cuántos de ustedes han trabajado con formularios de Google, pero una vez que nosotras queremos acceder a ese formulario, lo que hace Google es exportarnos o generarnos una suerte de Excel. Si nosotros ese Excel lo compartimos como público en la red, ¿sí?, nos va a generar un link Google o Google Drive que vamos a pegar, va a tener una extensión CSV, ¿sí?, hay que compartirlo como tal, nos va a generar un link y en base a ese link, bueno, nos vamos a conectar a nuestra base de datos con encuestas. En este caso vamos a usar la probablemente conocida ya read CSV, que lo que nos va a permitir es leer este link, ¿sí?, donde están las respuestas, y le vamos a pedir que haga un encoding, ¿sí?, que levante esos registros con un formato
UTF-8, que lo que va a hacer es que no nos aparezcan caracteres raros, que quizás alguna vez les ha pasado, que aparecen caracteres que no entendemos y que tienen que ver con formatos de nuestro archivo de entrada, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos ejecutar a esto, que lo podemos hacer de esta manera, con un control enter o haciendo clic aquí, lo que vamos a ver, lo que vamos a construir es un objeto muestra1 que va a contener una cantidad de variables, son 24, como podemos ver acá, se trata de 627 observaciones. Acá no estamos trabajando quizá como en otros talleres abiertos con millones de datos, sino que estamos trabajando con un data frame de 24 variables y 627 observaciones. Algunos podrán decir, pero esto no es Big Data, ¿para qué me sirve R? Y R sirve para un montón, no necesariamente R nos sirve para cuestiones vinculadas a Big Data, o una ciencia de datos de frontera, ¿sí? Podemos analizar también encuestas, lo podemos hacer bien, y lo podemos, como decía antes, lo podemos hacer con mucha calidad. Entonces, creamos este objeto, ¿sí? Levantando nuestros datos de Drive, nuestro objeto muestra1, que es un data frame con 24 variables y 627 observaciones. ¿Qué significa? Que esta muestra fue respondida por 627 personas, esta muestra de una muestra, ¿sí? Bueno, vamos a usar algunas primero. ¿Qué hacemos una vez que nos pasan un archivo para analizar? Lo exploramos, ¿sí? Medio lo exploramos a ojo, ya nos dimos cuenta que tiene una cantidad de variables, que tiene una cantidad de observaciones, pero vamos a usar algunas funciones de R para seguir describiendo o conociendo algo más de nuestros datos, porque lo primero que hacemos cuando nos pasan nuestros datos es curiosearlos, ¿sí? Explorarlos. Bueno, queremos saber de qué clase es nuestro objeto muestra1, es un data frame, como decíamos, cuáles son las dimensiones, y también esto ya lo veíamos a primera vista, que son 627 observaciones, y 24 variables, ¿sí? Con estas dos funciones que tenemos acá, class y dim, hemos generado esos dos primeros datos. Poco nos dicen todavía. Y la verdad, les voy a hacer una confesión. Mi idea era aquí repasar una serie de funciones de R básico para caracterizar a nuestro data frame, pero estuve trabajando con el paquete Skimmer, que lo que hace es generar un resumen de nuestros datos con una función sola. ¿Sí? Fíjense que acá nosotros usamos 2, y van a ver ahora, muy rápido, que con muy poquita línea de código podemos generar una buena descripción de nuestros datos. O sea que el primer pro tip del encuentro es usen Skimmer o conózcanlo, instálenlo. Lo vamos a hacer ahora. Recuerden que para instalar un paquete, Skimmer es un paquete de R, y esto venía así. Recuerden que si no tienen el paquete instalado, deben desgrisar, desgrisamos, le dan control enter acá, y acá R me va seguramente, no sé si, bueno, ahí me volvió a instalar, bueno, buenísimo, era también la idea que volver a repetirlo para que lo vieran. Como no lo vamos a seguir instalando a la eternidad, lo volvemos a grisar. Recuerden también, o les comento para quienes nunca han programado en R, que usar este hashtag, sí o numeral, lo que hace es que todo lo que siga después de ese hashtag en una línea de código no se ejecuta, como le ponemos aquí. Lo grisado o lo azulado, en este caso, no se ejecuta. Siempre que queremos ejecutar un paquete, lo primero que hacemos en R es declararlo, entonces vamos a ir a la librería, declaramos library skimmer, y ya tenemos el paquete funcionando. Acá nos dice R que el paquete está funcionando, y vamos a hacer ahora sí esta pequeña línea de código para ver qué pasa, qué resumen generamos de nuestros datos. Y es fantástico. Fíjense también que va muy rápido. Vamos a ver aquí. Bueno, tenemos entonces que nuestro objeto se llama muestra1, que tiene 627 observaciones o rows, que tiene 24 columnas o variables, que
de esas columnas, 19 son character, ¿sí? Tienen texto, y 5 son numéricas. Bueno, no hay grupos de variables. Esto es lo primero que nos dice, pero nos genera 2 cuadros más. Acá lo que va a hacer Skimmer, si lo vieran en otro formato, se podría ver más claro, pero lo que nos va a mostrar es la cantidad por variable, cuántos datos perdidos hay, si están completos, si es numérica, nos va también a generar una serie de valores, digamos, de resumen de esa variable. Bueno, y demás. Pero lo interesante es esto, saber que tenemos variables numéricas, que tenemos variables carácter, que algunas tienen valores vacíos, pero ya estamos generando, ¿sí?, una primera descripción de nuestros datos. Yo aquí, y casi todo lo que estamos compartiendo en este documento está hipervinculado, con lo cual si tienen alguna duda, dan clic y pueden seguir conociendo funciones, pero les vuelvo a comentar. Skimmer y la función skim es muy útil, es el clásico summary. Yo antes usaba summary, ahora estoy empezando a usar skim. Creo que es útil, se las recomiendo. Y esto, ¿no? Este tipo de paquetes da cuenta de la generosidad de la comunidad de R, que es un montón de gente que se dedica a programar y que ve que en su trabajo hay cuestiones que se repiten, lo transforman en funciones, y esas funciones a nosotros nos ayudan a generar esto, a analizar datos, a visualizar datos. Los paquetes creemos muchos de quienes programamos en R, que son un gran valor de este lenguaje de programación. Bien. Tenemos entonces una primera exploración muy general, veloz, como decíamos, de nuestros datos, y lo que pudimos ver es que había algunos datos vacíos, ¿sí?, y que había datos en texto y datos numéricos. Lo que también yo sabía es que hay una variable que se llama marca temporal que no la estaba procesando como fecha, entonces vamos a generar ahora una serie de transformaciones en nuestros datos que nos permitan comenzar a decir algo, ¿sí?, poder empezar a hacer algún tipo de análisis. Por ahora lo que hicimos fue conocer un poco cuál era nuestra base de datos. Ahí que tenemos que ver, que no haya, sugiero, ¿no?, que no haya valores perdidos, poder conocer las propiedades de las variables, poder conocer los nombres. Pero digo, esta primera exploración poco está diciendo todavía de nuestros datos, y para empezar a decir algo más, primero les vamos a hacer unas pequeñas transformaciones usando tidyverse, ¿sí?, el paquete multiuso a la hora de transformar datos que tiene R, y Lubridate. Lubridate es otro paquete que permite normalizar fechas, ¿sí?, y recategorizarlas eventualmente o transformarlas. La última actualización de tidyverse que se los mencionaba anteriormente viene con Lubridate incorporado, pero como es muy reciente la actualización, por ejemplo, la versión que yo tengo de tidyverse que no actualicé, todavía no la trae incorporado, por lo cual, si van a instalar si no tienen tidyverse y Lubridate, instálenlos. Técnicamente, si solamente instalan tidyverse, ya tendría que venir con Lubridate. En nuestro caso, las vamos a ejecutar ambas. Y lo que vamos a hacer es tomar nuestro objeto muestra1, que tiene las respuestas, ¿sí?, de la encuesta, y vamos a transformarlo en un objeto parecido, pero que se va a llamar muestra2, y le vamos a ir poniendo nombres diferentes para ir reflejando los cambios que operamos en nuestra base. Recuerden que este pipe es de tidyverse, esto se llama pipe, y lo que permite es ir encadenando funciones, ¿sí?, y acciones en base a nuestro objeto.
que tiene los datos de las respuestas. Entonces lo que vamos a decir, lo que le vamos a decir a R, en este pedacito de código de aquí, es que tome el objeto muestra1 y que a la variable marca temporal, ¿sí? Que es esta de aquí, la vamos a ver marca temporal. Si nosotros viéramos, ¿sí? Esta es marca temporal. Si nosotros viéramos esta variable, diríamos, bueno, claramente es una variable que tiene un dato de fecha, pero el tema es que está en formato texto y tiene el dato de hora, con lo cual es medio complicado poder transformarlo como viene y con tidyverse. Se podría, si yo les voy a mostrar una manera fácil que encontré, y acá ya hay un consejo profesional o un comentario profesional, no es un consejo porque no, hay mejores maneras de hacer esto que la que hice yo, pero les estoy mostrando una. Y es una lógica y hasta una picardía. Lo que vamos a hacer aquí es agarrar entonces la variable marca temporal y quitarle esta parte de aquí, ¿sí? Le vamos a quitar el formato hora por medio de una transformación que estamos haciendo acá. Lo que le estamos diciendo es que borre todo lo que viene después de esta primera entidad. Entonces lo que hacemos es borrar la hora. Si hubiese dicho acá lunes, hubiese borrado lunes, no hubiese borrado la hora, ¿se entiende? Lo que hicimos fue darle un comando, una directiva lógica de decirle a R, de la variable marca temporal, quédate solamente con los primeros elementos, ¿sí? Estos, de aquí, la fecha, y borrar la hora. Bien. Y después lo que vamos a hacer, como nuestra variable está en formato texto, la vamos a transformar con una función de Lubridate que se llama DMI en formato temporal, ¿sí? En formato date. ¿Por qué? Porque al tener formato date uno lo puede visualizar de otra forma. Si no tuviera formato date lo podríamos transformar también en un factor y demás, pero una manera, digamos, una buena práctica, dependiendo siempre de los objetivos de nuestro trabajo, es transformar las fechas a una variable de fecha. Y la otra cuestión que vamos a hacer es que los casilleros vacíos de aquellas preguntas no respondidas, ¿sí? R las transforme en NA, ¿sí? En valores que serían castellanizados, no aplicarían, o perdidos, no son missing específicamente, pero lo que nos va a permitir es que si nosotros las dejamos como casilleros vacíos, R lo va a interpretar como algún tipo de respuesta en texto. Si lo ponemos como NA, R se va a dar cuenta que ahí no hay respuesta, ¿sí? Entonces estamos haciendo estas dos cuestiones. Por un lado, darle formato temporal a nuestra variable de tiempo, a una que vamos a usar, y por el otro lado es hacer una mutación general con este comando mutif, donde se identifica se identifica valores. Les voy a contar específicamente lo que hace esta función, pues está bueno. Lo que hacemos con mutateIf es que si la variable es de texto, ¿sí? No es numérica. Nosotros sabíamos que teníamos variables numéricas y de texto. Si la variable es de texto y hay un casillero vacío o un espacio, lo que lo transforme en NA, ¿sí? El mutateIf es una transformación de nuestros datos condicional. Condicional en tanto que si es texto y tiene un espacio vacío, lo transforma en NA. Bien. Esto se los quería mostrar porque me parecía interesante ir viendo que hay decisiones, ¿sí? En la que son las transformaciones de nuestros datos, decisiones lógicas, decisiones teóricas. A veces algunas decisiones que tienen que ver con cierta picardía de entender a nuestros datos y saber dónde los tenemos que cortar independientemente del dato que tengan, ¿sí? Bueno, y ahora ya tenemos una primera transformación de nuestros datos para volverlos, entre comillas, operativos.
algo que sería interesante es conocer en qué periodo tuvo lugar el campo de nuestra encuesta. ¿Qué significa esto? ¿Entre qué tiempo y qué tiempo fue contestada la encuesta? Marca temporal lo que nos va a permitir conocer es saber cuándo se registra la primera respuesta de la encuesta y cuándo se registró la última, y en el medio qué pasó, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer aquí, en primer lugar, es generar un objeto respuestas que retome nuestro objeto transformado muestra 2, ¿sí? Lo agrupe por día, marca temporal, por fecha, y cuente cuántas respuestas hubo por fecha en el periodo que registra, ¿sí? nuestra base de datos. El periodo es en qué lugar tuvieron registro estas 627 observaciones. Bueno, vamos a crear entonces el objeto de respuesta, porque acá no lo debo haber creado. Denme un segundo. Ahí está. No había creado primero muestra 2. Les conté de qué se trataba, pero no lo creamos. Bueno, ahora sí, vamos con respuestas. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. ¿Se acuerdan que les comentaba que habíamos hecho la encuesta inmediatamente después de que se decretara la cuarentena o cerca a esos días? Entonces lo que vemos es que esta submuestra el 3 de marzo, ¿sí? El 31 de marzo de 2020 tuvo 2 respuestas, pero que después el campo comenzó en verdad el 6 de abril, ¿sí? Aquí. Lo que calculo acá es que algunos estuvimos haciendo algunos testeos, acá vemos 2, pero han habido más, pero esta submuestra registra 3. Y los días fuertes del campo fueron estos, ¿sí? Pero vemos que aquí la cuestión sigue, y que hubo más días en que se siguió respondiendo la encuesta, pero ahora esto sería bueno visualizarlo. Los días fuertes, les comento, fueron estos. Bien. Para conocer un poco cómo se comportó gráficamente esto, ¿no? La respuesta a nuestro formulario, lo que vamos a utilizar es la librería ggplot2, que es una librería de R que nos permite graficar. Quienes ya la conocen probablemente la quieran mucho, y quienes no la conocen, es una recomendada. Es la primer librería con la que generalmente comenzamos a graficar en R, y es una librería súper completa. Que sea la primera librería con la que comenzamos a programar en R no significa que sea la más simple, ¿sí? Pero es la que viene por default, la que genera siempre más ejemplos, ¿sí? Y es muy noble. Ahora vamos a ver algunos trucos que podemos usar con ggplot, pero bueno, la idea es esta. Vamos a ver cómo se comporta entonces el campo, ¿no? De nuestra encuesta. Para generar un gráfico en ggplot, lo que tenemos que hacer es declarar a nuestro objeto, declarar ggplot, ¿sí? Esto es así. Declaramos a nuestro objeto, le decimos a R que con pipe lo vamos a graficar. Aquí importante para ggplot, volvemos de nuevo, tenemos nuestro objeto, declaramos que vamos a graficar con ggplot, y lo importante para ggplot es que le declaremos las estéticas, ¿sí? Las AES. Perdón, no las estéticas, que declaremos las coordenadas de nuestras variables. Y aquí lo que vamos a hacer en las AES es decir que en el eje X va a estar la variable marca temporal y en el eje Y va a estar N, ¿sí? Que tenía los numeritos que nos interesaban vinculados a las frecuencias, ¿sí? de respuesta por cada fecha. Y sí, vamos acá sí a establecer qué tipo de geometría va a usar ggplot. Acá lo que le vamos a... Las geometrías que son, por ejemplo, líneas, pueden ser barras, ¿sí? Es el tipo de gráfico que queremos hacer. Nosotros acá vamos a indicar que vamos a usar con este ggplot una geomline. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a usar una línea simple con un tamaño de 0,5 de anchura. Ahora vamos a ver qué pasa cuando damos clic, y esto es lo que vemos, ¿sí? Acá voy a hacer así para poder verlo entero.
Recuerden que habíamos tenido un día aproximadamente en nuestra submuestra más de 300 respondentes. Pero, ¿qué podemos ver acá? El campo fue entre abril, ¿sí? El tema es que el formulario siguió abierto un tiempo más, o siguió circulando en medio si alguna persona se conectaba y contestaba la encuesta. Pero el campo, esto se los cuento porque lo estuvimos charlando antes con algunos y algunas compañeras del NIS, viendo un poco qué datos teníamos para este taller, y esta es la historia de por qué vemos acá que sigue la línea. Entonces, algo que podemos hacer, insisto, con R, es filtrar nuestros datos y decirle a R que tome el objeto respuestas y que excluya, ¿sí? De nuevo, vamos con un comando lógico. Le pedimos a R que de nuestro objeto respuestas excluya todo aquello que siguió al 1 de mayo, porque lo que estamos viendo y recordando es que nuestro campo había tenido lugar sobre abril. Todo lo que vino después sobre mayo, a partir de mayo no es valioso para el momento que nosotros queríamos describir o capturar con nuestros datos, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es esto, ponerle un filtro por la negativa, por eso usamos el signo de exclamación, donde decimos que todo aquello mayor o igual a mayo de 2020 en nuestra variable marca temporal queda fuera. Y graficamos. Y vemos esto, ¿sí? De nuevo, el campo fue fuerte entre las 2 primeras semanas de abril como mucho. Después tendió a decaer. Y ahora, y esto, insisto, tiene que ver con que quienes recién comienzan puedan llevarse algo y los que ya están más avanzados y tienen ganas de irse también puedan llevarse algo. Lo que nos gustaría es presentar una tecnología facilitadora para el proceso de visualización de datos, sobre todo cuando recién empezamos o tenemos poco tiempo, que se llama Esquiz, ¿sí? Esquiz es un paquete, una librería, acá me confundí, yo generalmente los uso de manera ambigua, ¿sí? Pero se trata en realidad de un paquete, vamos a ponerlo para hablar con propiedad, gráficos con el paquete X, ¿sí? Vamos a instalarlo, si no lo tienen instalado, recuerden que Control Enter lo instalan, yo en este caso no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado, con lo cual simplemente lo voy a correr. ¿Qué hace Esquiz? Vamos a ver qué hace Esquiz. Y esto es interesante. Antes que contarles qué hace, vamos a ver cómo funciona. Les recomiendo que desgrisen estas 2 líneas de código, ¿sí? Respuestas y Esquizer. Y les voy a dar un segundito más por si lo están instalando porque puede tardar un poquito. Y de paso me tomo un mate. Bien. Desgrisamos respuestas Esquizer, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que a nuestro objeto respuestas simplemente le vamos a correr una muy corta línea de código, que es esto, y vamos a ver qué pasa. Bien. Lo que va a hacer R es generarnos una suerte de Tableau o Power BI dentro de R, para quienes lo conozcan ya saben de qué se trata, pero ¿qué es? Como una suerte de herramienta, un guía de asistencia para graficar, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es con un drag and drop, con arrastrar y soltar en los ejes que nos interesa, ¿sí? Nosotros lo que podemos hacer es generar un gráfico. Yo ahora se los voy a mostrar bien, por una cuestión de formato quizá no se me está viendo del todo bien el gráfico que estoy generando, pero créanme que yo acá estoy moviendo de manera muy suave para que se vea, ¿sí? Que hubo casi 300 y que fue en abril, ¿sí? Lo que hace Esquiz es esto, ¿sí? Simplifica muchísimo
la primera exploración que podemos hacer de nuestros datos de manera gráfica. No estamos escribiendo líneas de código para generar una visualización. Directamente drag and drop, ¿sí? Arrastrar y soltar, ya podemos ver algo. Claramente que hay que tener un criterio, ¿sí? No podemos arrastrar y soltar cualquier cosa porque ya vamos a ver lo que pasa cuando hacemos eso. Pero, insisto, Skiss es un aliado para lo que es esto, ¿no? La exploración y visualización de datos de manera interactiva. Vamos a ver ahora un par de cuestiones más que puede hacer. Y esto es interesante. Acá hay una breve descripción y les hice como una suerte de resumencito de qué hace Skiss. Pero bueno, ¿no? El EDA al instante, que es EDA es Exploratory Data Analysis, ¿sí? El análisis de datos exploratorio, gráfico, lo podemos hacer con Skiss, rapidísimo. Y la otra cuestión que vamos a ver es que nos va a ayudar a conocer ggplot. Skiss no hace toda la visualización, ¿sí? No es que a partir de que tenemos Skiss nos olvidamos de graficar código, o codiar gráficos en realidad. Pero sí nos da mucha velocidad, y ahora vamos a ver por qué, y nos permite conocerlo en la práctica. Ahora vamos a ver un poquito más de cómo lo podemos utilizar. Bueno, vamos ahora a aplicar el Skiss a muestra 2, ¿sí? El objeto que habíamos creado antes. Yo lo tengo grisado porque cada vez que lo activamos, se abre esta tabla. Si yo corría este panel, ¿sí? Drag and drop, con lo cual lo griso para activarlo, y si no, quizá lo puedo activar por error y puede ser que me aparezca corriendo otro proceso que me aparezca esto. Entonces yo siempre prefiero tenerlo grisado para que no se escape. Bien. Bueno, vamos a ver ahora un poco más de lo que puede hacer Skiss, ¿sí? Podemos conocer, yo acá no sé con qué había trabajado. Ah, bueno, bien. Vamos a ver cómo es nuestra muestra, los años de nuestra muestra. Acá salió horrible. ¿Por qué será? Vamos a verlo aquí. Denme un segundo. Bueno, vamos a verlo desde acá. Ay, ¿vieron? Ahí quise correr un código de ggplot y... Bien. Yo lo que hice acá fue, ahora vamos a tratar de hacerlo en Skiss. Así se comporta la distribución de la variable edad de nuestra muestra, ¿sí? Y cuál es, medianamente, la edad de nuestros respondentes y la cantidad, ¿sí? La mayor cantidad la tenemos quizás acá. ¿Sí? Hay una parte importante que tiene menos de 40 años. Conforme la edad va subiendo, tenemos menos respondentes. Quisiera correr esto en Skiss, pero la verdad que no se me dio bien y no sé por qué. Ah, ya sé. Denme un segundo. Pues estaba equivocando una variable. Vamos de nuevo. La idea es generar ese gráfico que les mostré. Marca temporal no, claro. ¿Cuántos son los? Bien. Yo estaba... Bien. Acá lo que hicimos fue generar un histograma clásico, ¿sí? Este es muy similar al que les estaba mostrando, ¿sí? Lo único que hicimos fue arrastrar una variable al eje X para generar el histograma, se generó automáticamente. Acá tienen otras geometrías que ahora vamos a explorar un poco más, pero Skiss, que tiene cierta inteligencia artificial de fondo, lo que nos recomienda para esta variable numérica, una sola, univariada, es hacer un histograma. Está bien, digo, es lógico. Y podemos hacer una serie de cosas más. Ya tenemos nuestra variable medianamente graficada, que es edad, y le podemos agregar, acá ahora también por una cuestión de formato de la pantalla no se va a ver, pero digo, podemos cambiarle el nombre a los ejes, por ejemplo, ¿no? El eje X es edad. Entonces podríamos ponerle edad,
¿Vieron? Y aquí aparece. Podríamos editarle el título también. Podemos cambiar algunas opciones del formato de nuestro gráfico. Acá la variable edad se distribuye con 30 bits, pero podríamos pedirle que los intervalos sean de 10 nomás. Y nos aparece algo así, que ahora lo vamos a ver. ¿Sí? Recuerden que antes teníamos 30 y nos aparecían muchísimos más intervalos. Y algo fabuloso es que una vez que nosotros terminamos de cocinar nuestro gráfico, vamos a Code, ¿sí? Nos copiamos el grafiquito, cerramos Esquís, no le hagan caso a nada de lo que les aparezca acá en rojo, les recomiendo, solo confunde en este primer momento. Vamos a volver a deslizar Esquís y vamos a correr. Y algo importante, lo que hicimos fue, recuerden, nos copiamos el código que generamos con Esquís, y acá, si nosotros copiáramos tal cual, ¿sí? Nos da el código Esquís, nos va a tirar un error, porque lo que hace es darnos del ggplot para abajo. Nosotros lo que podríamos hacer es poner muestra 2 al código que nos dio Esquís, y ya estaría, o bien, estas son cuestiones de criterio y de cómo nos gusta programar, y cómo nos queda más cómodo. O podemos usar un poquito de tidyverse y correr, y tenemos de nuevo el mismo gráfico, ¿sí? Fíjense qué gráfico nos creó Esquís. O lo creamos junto con Esquís. Utilizamos la variable X que es cuántos años tenés, y creamos un histograma, ¿sí? La geometría es un histograma de 10 intervalos, y con este color, que es ese azul. En el labs lo que dijimos es que renombre labs por edad, o edades, podemos poner, y que use un tem, que es como el tem es como el estilo de nuestro gráfico, ¿sí? Ahora vamos a modificar brevemente a mano esto y vamos a seguir con el tema que nos convoca, pero nos parecía importante mostrarles esta herramienta, ¿sí? Porque resuelve muchos problemas tediosos a la hora de graficar, ¿sí? Y a la hora de explorar nuestros datos. Lo hacemos muy rápido con la librería Esquís. Y lo mejor es que después nos devuelve un gráfico, el código de un gráfico, que no tuvimos que tipear, solamente tuvimos que hacer un drag and drop. ¿Qué es lo bueno? Que si ustedes conocen luego o se dedican a ver qué trae ggplot y qué cosas se pueden hacer, este gráfico lo pueden mejorar un montón, ¿sí? Acá lo que vamos a hacer es una breve transformación de nuevo del gráfico que creamos en Esquís. Vamos a decirle que ponga 20 pins o intervalos en vez de 10. Que las barras que genere el histograma sean de color gold o amarillo. Y acá le vamos a poner otro tem. Vamos a ver cuál nos... Vamos a ponerle temGet, ¿sí? Cambiamos entonces los intervalos, el color de las barras o del histograma en general, y el tema. Y nos quedó algo así, ¿sí? Digo, esto es importante para saber que una vez que nosotros generamos nuestro gráfico, lo podemos seguir transformando a mano, lo podemos seguir transformando desde Esquís o demás. Bueno, continuemos. Otra cuestión interesante me parece a la hora de comenzar a trabajar con encuestas, y que algo que pasaba mucho a algunas, era, bueno, ¿cómo sacamos porcentajes? ¿Cómo calculamos porcentuales con R? ¿Sí? Esa es la pregunta, una de las primeras preguntas que muchos sociólogas tenemos cuando empezamos a usar R, los porcentuales o cómo hacemos una tabla. Y acá no nos vamos a detener específicamente en amplias generaciones de porcentuales o de recálculos, sino que vamos a usar un paquete que se llama Janitor, o Janitor, que significa conserje en inglés, que lo que nos permite es
generar rápidamente porcentuales en base a nuestros datos. Permite una cantidad de cosas impresionantes. En realidad, hasta siento que es una herejía decir que nos permite sacar porcentuales rápido, pero es cierto y les recomiendo que la usen para sacar porcentuales rápido. Pero otras cosas que hace, todavía mucho más importante, es que nos permite mejorar la limpieza de nuestros datos. Acá les dejé el link para que lo investiguen. Elimina columnas y filas vacías, ¿se acuerdan que eso es algo que habíamos visto que podía pasar? Encuentra valores duplicados y demás. Como les comentábamos aquí, vamos a generar simplemente porcentuales en base a los datos de nuestra muestra. Acuérdense, para instalar los paquetes desgrisamos. Yo, como lo tengo instalado, simplemente lo corro. Y lo que vamos a hacer es utilizar una pregunta de nuestra muestra 2, que es, ¿estás haciendo cuarentena? Vamos a mirarlo un poquito de qué se trataba. ¿Era sí o no? ¿Sí? Era lo primero que preguntábamos. Entonces, una pregunta dable es ¿qué porcentaje de respondentes estaban haciendo cuarentena para entonces? E imprimimos el resultado. Bien, vamos a ver entonces qué hicimos. Tomamos el objeto muestra 2 y solamente con la función tabil y la variable sobre la que queremos generar una descripción porcentual, la incluimos ahí, ¿sí? Fíjense, es muy poco. Acá no estuvimos haciendo grandes transformaciones de datos. Lo que nos está generando es un resumen, ¿sí? ¿Y qué ocurre aquí? Nos lo da en este formato, ¿sí? Que es 0 punto. Pero esto se multiplica por 100 y lo que tenemos es que de nuestra muestra de 627 personas, que es una muestra de una muestra, 618 indicaron para aquel entonces que estaban haciendo cuarentena, esto equivale al 98,5% de los datos, y que indicaron que no estaban haciendo cuarentena al momento de responder la encuesta, bueno, fueron 9, y se trata de un 1,4%, ¿sí? Todo esto ya quedaría muy lejos. Generalmente hasta 2 podríamos, hasta 2 decimales podríamos utilizar. Recuerden esto, ¿sí? Que el formato, esto igual después, si ustedes, creo que lo vamos a ver ahora, esto se puede modificar rápidamente. Pero digo, es una interesante función, no hay que hacer demasiado, nos está generando rápidamente una descripción porcentual de nuestra variable. Bien. Bueno, y otra cosa que podemos hacer gracias a esta función tabil también es generar cruces, ¿sí? Y ver porcentuales por el cruce de dos variables. Acá lo que vamos a hacer es cruzar la modalidad de trabajo home office para aquel entonces, ¿sí? Nosotros estábamos preguntando, insisto, a principios de abril de 2020, a las personas en una pregunta: ¿estás trabajando desde tu casa o bajo alguna modalidad de teletrabajo, home office, etcétera? Esta variable que quedó larguísima al momento de importarla, la vamos a renombrar y le vamos a poner ACHome, ¿sí? Así se va a llamar nuestra variable. Y queremos cruzar, esto es un dato para ver un cruce de variables, si no vamos a generar acá una información significativa, pero nos parecía ilustrativo. Vamos a generar un cruce entre la tenencia de hijos en edad escolar y la realización de home office o no, y vamos a ver los porcentajes, ¿sí? Repito, vamos a desarmar este código un poquito. Tenemos aquí nuestro objeto muestra 2 que tiene las respuestas que ya sabemos. Vamos a renombrar una de las variables que nos interesa describir con nuestros porcentajes y vamos a usar de nuevo nuestra ya querida función tabil para generar esta descripción. Lo que le vamos a decir acá es que omita en los resultados los valores perdidos
y que con Adorn Percentage realice algo que ahora les voy a mostrar qué es. Generamos el objeto cruce, ¿sí? Que realiza estas cuestiones que vimos. Y este es el gráfico, el gráfico no, un cuadro de doble entrada, que lo que hace es esto, ¿no? Bueno, preguntar si tiene hijos en edad escolar, y aquí están las posibles respuestas, estas de aquí, sí, no tengo hijos, sí tengo hijos en edad escolar, estas eran las posibles respuestas de la variable, y al cruce, ¿no? No, sí, y siempre trabajo desde mi casa. Los porcentajes se leen en este sentido, en este caso, entonces si vamos sumando 21, 72 y demás, llegaríamos a poder leer los porcentajes por filo. Acá hay formas, ¿sí? de ir cambiando la lectura de datos. Yo les diría que investiguen Adorn Percentage para ver cómo presentar los datos, pero digo, otra posibilidad que nos está dando Tawil es la de generar cuadros de doble entrada. Ya estamos en la hora de taller, no quedan muchísimas más cosas, si les parece, y como contrato entre ustedes y nosotros, seguimos media horita más, que creo que es lo que nos va a permitir terminar la actividad. A las 8, si les parece, estamos cerrando. Bueno, estamos con Tawil. Sabemos que Janitor y Tawil nos generan unos porcentuales interesantes. Acá lo que les decía era, bueno, veamos también de aplicar la función skis a nuestro objeto cruce, ¿sí? que era un cuadro de doble entrada, lo que se genera, y veamos qué pasa. Vamos a darle un ratito, está cargando. Acá lo que está haciendo, esta R está demorando, pero les tendría que funcionar. Bueno. Vamos de nuevo. Bueno, ahí estamos. Voy a reiniciar R brevemente, esto puede pasar. No, esto es interesante. A ver, R tiene estas cosas de que cada tanto se cuelga, y sobre todo cuando estamos corriendo procesos que requieren esto, de trabajo de computación por parte de nuestra compu. Vamos a volver a correrlo. Yo me acuerdo cuando era chiquitito que jugaba al Family Game o al Sega, que era muy popular por aquel entonces en los 90 en Argentina, y cuando el Sega o Family se taraba, se cortaba, lo que hacíamos era quitar el cartucho, soplarlo y volver. Ahora R todavía no me está funcionando. A ver, ahí está. Vamos a volver entonces a compartir. Dame un segundito, ahí nos volvió a ver. Bárbaro. Bueno, vamos a volver a levantar entonces nuestros datos rápidamente, que es muestra 1, lo vamos a transformar. Siempre recordemos ir cargando los paquetes. Vamos a transformarlo en muestra 2, que era lo significativo para nosotros. Y ahora estábamos en la posibilidad de visualizar un gráfico que hicimos con unos datos que construimos con Janitor. Vamos a recuperar entonces eso, ¿sí? Acá estábamos, era un cuadro de doble entrada. Bien, bárbaro. Fíjense algo. Nos generó variables por cada opción de respuesta.
vuelta, ¿sí? Entonces, acá lo que tenemos, este tipo de cuadro de doble entrada, lo que podríamos hacer si quisiéramos es generar como un cuadro para cada tipo de respuesta. Y no estaría mal, ¿sí? Pero lo que querríamos, ¿qué podríamos estar viendo en este gráfico? Estamos preguntando, ¿tenés hijos en edad escolar? Y lo que estaríamos viendo acá son los datos para todos aquellos que contestaron no, ¿sí? Es un dato, pero no es el dato que más nos interesa. Entonces, para poder contar otra cosa, tendríamos que generar una nueva transformación de nuestros datos, ¿sí? Ahora de nuestros datos cruce, que son estos que habíamos generado acá, que tenía el cruce de dos variables. Y lo que vamos a hacer es usar la función getter de tidyverse, creo, y unificar esas tres opciones de respuesta en una. Ahora vamos a ver cómo. Y otra cosa que vamos a hacer es transformar nuestras variables que estaban en formato decimal, las vamos a poner en un formato porcentual, ya para graficar. Entonces vamos a tomar nuestro objeto cruce y lo vamos a transformar en cruce 2 con estas características. Vamos a ver cómo quedó nuestro objeto cruce 2 y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver que se transformó en un data frame que tiene ahora 3 columnas, que una es que consulta si tiene hijos en edad escolar, y después la otra es esto, ¿no? Tomó las opciones de respuesta y las pivotó, digamos, aquí. Las transformó en una sola columna y la otra columna es solo de valores. Este tipo de transformaciones, que me costó muchísimo explicar, es conocida como par clave valor, ¿sí? Y se hace, o yo y algunos la utilizamos así, ¿sí? Con la función getter. Este tipo de transformaciones nos permite visualizar mejor nuestros gráficos en barras apiladas, por ejemplo. Ahora vamos a ver cómo. Bien. Ctrl-Shift-C. Vamos a ver cómo nos quedó nuestro gráfico transformado ahora con esquís. Y vean esto, qué interesante. ¿Qué estoy haciendo? Estoy arrastrando. ¿Tenés hijos en edad escolar? Al eje X. El eje Y es la variable numérica, porcentaje, y hace home lo vamos a poner como una variable de corte. ¿Qué nos va a generar esto? Barras apiladas al 100%, ¿sí? Cuando lo imprimamos en nuestro documento de trabajo lo vamos a ver mejor, pero veamos que esto, ¿no? Las barras tienen las categorías de nuestra variable, ¿sí? No tengo hijos, por ejemplo. ¿Qué significa lo azul? Bueno, siempre estas personas que no tienen hijos siempre trabajaron desde su casa, es aproximadamente el, podríamos decir, 7, 8%. Bueno, que indicaron que hace home, o indicaron que hacían home para aquel entonces, es este porcentaje verde de aquí, que es mayoritario, ¿sí? Gente sin hijos. Y que no hace home office este segmento de acá. Y esto podríamos ir repitiéndolo por cada categoría. Fíjense que acá tenemos, digo, este tipo de gráfico tiene bastante que ver con el tipo de visualizaciones que podemos generar en una consultora, ¿sí? O cuando estamos haciendo análisis de opinión pública. Veamos entonces cómo nos quedaría de nuevo. Yo acá lo que hice fue rotarle los nombres, digamos, de las categorías para que se leyera mejor, ¿sí? Y lo hice con este pedacito de código de aquí, que lo que dice es que al texto del eje X le haga una rotación de 45 grados, podemos ponerle 30, por ejemplo. Y bueno, la rotación es menor, pero bueno. Ahí lo que tenemos que ver también es
qué criterio tomamos para darle una mayor legibilidad a nuestro gráfico. Última cuestión que me parece interesante y que tiene que ver con estos primeros tipos de datos. Estuvimos viendo una variable univariada, después estuvimos trabajando con un cruce y una tabla de doble entrada y con gráficos apilados, con barras al 100%. Otro tipo de variable con la que nos podemos encontrar cuando estamos procesando encuestas son escalas Likert. Lo que vamos a hacer acá es ver una parecida, por eso puse o casi, pero me parecía interesante darle la entidad de Likert. Y acá lo que vamos a hacer es transformar una variable que preguntaba en qué medida te sentís informado acerca de las medidas de prevención del coronavirus. Con una escala de 1 a 5, donde 1 es nada informado y 5 es muy informado. Siempre lo que hacemos es esto. Primero renombramos la variable porque nos queda muy larga y afecta el entendimiento, ¿sí? Entonces, ¿en qué medida te sentís bla, 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 bla? Como se había autocodificado al inicio, lo vamos a transformar en una variable que se llama informa, ¿sí? Que es nuestra Likert, y vamos a pedir un tabil, ¿sí? Vamos a pedir que nos genere un porcentaje. Entonces, muestra 3, lo que va a tener es... Vamos a mirar cómo es... 3... ¿Sí? Lo que vamos a tener, ni bien generamos muestra 3, es la Likert que va de 1 a 5, el n de cada respuesta, ¿sí? Y el porcentaje. Aparentemente, casi la mitad por ciento de nuestra muestra de muestra decía estar muy informado. Pero como no nos sirve ponerlo en formato numérico, sino que queremos de nuevo darle una mayor legibilidad a nuestra variable, quizás esto se lo queremos presentar rápidamente a un decisor, ¿sí? O tenemos que tomar rápidamente una decisión y tenemos que ser persuasivos con nuestra información, quizá presentarlo así y decir, bueno, quienes contestaron 1 fueron 3, quienes contestaron 5 fueron 287, está bueno volver a darle la entidad original a nuestra variable y reprocesar ese 1, ¿sí? En nada informado, 2, poco informado, ¿sí? Bueno, para eso vamos a tomar nuestro objeto muestra 3, vamos a pasarlo a porcentual, ¿sí? No nos vamos a quedar con los decimales que siempre nos genera Janitor. Y lo que vamos a hacer es, con este mutate de acá y con case when, ¿sí? Recodificar la variable. Es algo que hacemos también muchas veces cuando trabajamos con encuesta. Case when es una gran función para recodificar variables, ¿sí? Lo que vamos a decirle acá es que a la variable informa, siempre que sea 1, lo transforme en nada informado, ¿sí? Cuando la variable informa sea igual a 2, se transforme en un poco informado. Cuando la variable informa se transforme, y así sucesivamente, acá tenemos categorías mutuamente excluyentes, así que vamos recodificando cada una y modificamos el total de la variable. Y algo que vamos a hacer también es transformar nuestra variable informa en factor. Es por una cuestión de procesamiento, es interesante ir acostumbrándose a estas cuestiones, es una variable factorial y la estamos construyendo como tal. Insisto, esto es a los fines del procesamiento. Si ustedes creen que transformarla en factor no les va a cambiar nada, sigan, pero a los fines de algunos procesamientos, transformar este tipo de variables en factor es conveniente. Entonces, vamos a ver cómo nos quedó nuestra Likert para visualizar. Bien. Y acá recuerden que Janitor lo que nos da es el n y el porcentual. Nosotros vamos a trabajar con porcentual, ¿sí? Entonces vamos a tener que menos del 1% dice estar nada informado, que aproximadamente, bueno, un breve, el 1% o aproximadamente ese porcentual dice estar un poco informado, y así sucesivamente hasta llegar a casi el 50% de nuestra muestra, que dice estar muy informado. Si pusiéramos el n, nos daría los absolutos, ¿sí?
Y aquí llegamos casi hasta 300, que es lo de siempre. Bien. Algo interesante para seguir viendo esquís es que podemos girar las barras, ¿sí? Y ponerlas horizontal. Esto es interesante, lo vamos a ver ahora. ¿Sí? Acá las giramos, ¿sí? Esto lo manejamos desde el botón de Appear, desde Plot Options. Y fíjense que cada botón permite generar una modificación en nuestro gráfico. Vamos a repasarlas rápidamente. El botón Labels and Title lo que nos permite es ponerle título, subtítulo, pie de página y el nombre a los ejes X e Y de nuestro gráfico, ¿sí? Acá vamos a poner categorías de nuevo para seguir viendo que lo que nosotros tipeamos tiene un impacto, aquí está, categorías, ¿sí? En nuestro gráfico. Plot Options, recuerden, de aquí lo que pudimos hacer, por ejemplo, fue girar las coordenadas de nuestro gráfico, hicimos barras horizontales. El Appearance lo que nos permite es cambiar el tema de nuestro gráfico y también cambiar los colores si quisiéramos. Ahí estamos tocando unas barras rojas, pusimos el fondo de nuestro gráfico gris, ¿sí? Gris no, celeste. Con data. Esto es interesante. ¿Qué permite hacer data? Filtrar un poco más nuestros datos. Entonces quizá nosotros lo que queremos hacer de nuestro Likert es visualizar solo aquellas categorías que hayan respondido, no sé, más del 23%, entonces solamente nos va a quedar que quienes tenían un más de 23% en sus respuestas era bastante informado y muy informado, ¿sí? Eso es a priori. Si estos datos fueran representativos, tener población informada, muy informada, es relevante. Los datos no son representativos, así que aquí lo que estamos viendo es un ejemplo. Y de nuevo, lo que podemos hacer es quedarnos el código, ¿sí? Nos vamos a quedar el código, lo copiamos y lo pegamos en nuestro script. Con este comando de acá lo pueden insertar directamente, pero no es lo más conveniente. ¿Por qué? Porque a veces lo pega en cualquier lado y no lo encontramos, así que siempre está bueno manejarlo. Muestra. Bien. Vamos a ver entonces lo que pasó. Fíjense que aquí lo que estamos haciendo es graficar el cuadro que creamos con esquizo. Bien. Esto sería muy introductoriamente un primer flujo de trabajo exploratorio con datos de encuestas. Insisto, no hemos trabajado. Lo que hicimos fue investigar, ¿sí? Cómo eran los datos de nuestra encuesta, cómo los podíamos mostrar, qué podíamos decir. Hicimos 3 procesos que se hacen siempre, ¿sí? Que es exploración, limpieza y visualización. Y si tuviéramos que pensar lo que hemos hecho hoy, ¿sí? En un proceso de trabajo, por ejemplo, una consultora o en algún equipo de investigación, lo que sería, nosotros lo que estaríamos haciendo es en los primeros días de finalizado el campo, ver de qué se trató la encuesta, ¿sí? E ir generando algunos bocetos, ¿sí? De cómo vamos a presentar los datos, qué datos tenemos, vamos a reflexionar en torno a eso y demás. Vimos entonces una muy buena librería para generar resúmenes, vimos otra librería o paquete, ¿sí? Que es para graficar, y el paquete Tabil, el paquete Janitor y la función Tabil para generar medidas de resumen, para generar porcentuales, ¿sí? Específicamente hoy lo vimos aplicado a eso. Yo lo que les estoy compartiendo después acá es un tablero que armé, que lo que viene a hacer es como una versión más avanzada de lo que vimos hoy, pero yo partí de un ejemplo muy similar a este, ¿sí? Primero una exploración de datos, después una suerte de bocetado y de análisis o de preprocesamiento de las variables, y después sí
un buen procesamiento, un buen análisis y una buena visualización de acuerdo a los datos, en este caso, de la encuesta permanente de hogares, ¿sí? El formato de salida de este tablero es algo que se llama Shiny App, quizás algunos lo conozcan, otros no. Es un tipo de, o es una manera de comunicar nuestros datos que se asemeja mucho a una página web, y lo que hace de fondo es mover datos, ¿sí? Bases de datos y mostrar elementos en función de los datos que manejamos. Personalmente a muchos y a muchas, este tipo de herramientas nos permite autogestionar nuestros procesos de visualización de datos, ¿sí? Sin generar mayores procesos más que la extracción de datos, el análisis, el procesamiento y la visualización. Bien. Una última cuestión, me queda bonus también para mí, me había olvidado que habíamos puesto esto, y es ya como para ir cerrando y contarles con respecto al tema de la visualización. La lógica de visualización no aplica solamente a datos, ubicando puntos en los ejes X e Y también podemos dibujar. Y acá lo que les estoy compartiendo es un gráfico, que en realidad es un dibujo hecho con ggplot, ¿sí? No lo hicimos con Esquís y les invito a que si tienen ganas y tiempo, vayan, yo lo voy a generar ahora, con estos parámetros que le fijé, pero si tienen ganas, anímense, no hace falta saber muchísima matemática para modificar estos parámetros, ¿sí? Son parámetros con datos, y lo que estamos haciendo es visualizar datos, pero con cierto patrón estético y, si se quiere, un poco más artístico. Y hasta aquí estamos. Bien, son las 8. Si tienen dudas, consultas, me puedo quedar, creo que Ale nos podemos quedar 10 minutos más, pero bueno, hasta aquí sería esta primera introducción al análisis de encuestas con R. Veo muchos comentarios, bien, ahí estamos. Bueno, eso, si tienen ganas de hacer alguna consulta, si tienen algo que quieran comentar, algo que les haya dado error, nos podemos quedar 10 minutitos más, pero ya lo que sería el taller abierto y la fase demostrativa concluye con nuestro dibujo, ¿sí? Bien, bueno, gracias por los saludos. Si alguien tiene ganas de consultar, sin vergüenza, puede abrir el micrófono, les escuchamos. Desde ya estoy sumamente agradecido, y estamos sumamente agradecidos desde los colegios profesionales, desde el núcleo de innovación social, que se hayan sumado, ¿sí? Y que nos hayan acompañado. De nuevo vuelvo a preguntar, preguntas, consultas, algo que nos quieran Yo comentar. alguna pregunta, Sí, por si supuesto. puede ser, Pedro y Sí. Alejandro. Primero, muchas gracias. La verdad me gustó mucho, me pareció buenísimo el taller, así que gracias primero. Y segundo, consulta muy particular y aplicada a, digamos, yo trabajo mucho con SPSS y algo con R, y lo que más me cuesta entre una cosa y la otra es ir y venir desde los outputs de cuando vos estás haciendo cualquier cosa con R. Por ejemplo, esta función tabil de Janitor yo no la Sí. conocía, por ejemplo, en SPSS tenés para generar frecuencias o cuadros de doble entrada o lo que sea, que se copian en un output y se pega muy fácil a un Excel o cualquier cosa, y en R me cuesta mucho más eso. Sí, es No sé ustedes interesante esa cómo lo pregunta. manejan. Mira, si nosotros tuviéramos que trabajar, digo, te voy a contestar desde la experiencia profesional. Me parece que también estos encuentros están buenos para eso, para socializar experiencias y maneras de hacer las cosas. Creo que ninguna está mal o bien, está interesantísimo esta manera que tenés de ir de un programa a otro. Yo lo que hago es generalmente, si voy a hacer un solo gráfico, uso otro tipo de librerías, ¿sí? Ujú. Y
lo otro que generalmente hago es, si voy a hacer, realmente R, si voy a hacer un solo gráfico o una sola tabla, no lo uso. Uso R más que nada para serializar gráficos, ¿sí? Ujú, Si voy a hacer 100 gráficos, si voy a pasarle una función, ahí sí voy a usar R. La manera de generar salidas en R son variadas. Vos podés salvar, por ejemplo, este tabil muestra 3, ¿sí? Esto de ujú. aquí, como un archivo de Excel, ¿sí? Y Claro, después claro. recuperarlo en Excel. Mira, te voy a compartir brevemente, rápidamente en realidad, la función, así les queda también. Hay paquetes de R que lo que hacen, y esto es interesante, es generar salidas y entradas en Excel y salidas y entradas en SPSS. En R hay paquetes para todo. Ujú, Y sobre todo para todo aquello que tenga que ver con datos. Ahí te voy a copiar una librería que se llama ReadXL, que lo que habría que hacer, en este caso en particular, es tomar, por ejemplo, el objeto muestra 3, que es un cuadro o un data frame de doble entrada, y, por ejemplo, guardarlo en Excel, ¿sí? Yo algo que hago generalmente es escribir directamente los informes desde R. Esto excede la conversación de hoy, y quizá lo ujú. interesante es que de R hoy podamos sacar, y sobre todo quienes recién comenzamos, algunas funciones en particular que nos puedan resolver algo. En mi Bien. caso, yo fui de Excel a SP, después me olvidé cómo se usaba Excel, después dejé de usar SPSS, y cuando volví a trabajar con datos fui de Excel a R y no volví, pero fue siempre un proceso de transición, ¿sí? Al principio volvía y después ya me quedé directamente en R. El Claro. tema es que nos tiene que servir, y esto también es importantísimo, tiene que servir, no tiene que, o por lo menos esta es mi perspectiva, no tiene que estar el fetiche de porque es nuevo es mejor, sino que tiene que servir. Claro. Si, por ejemplo, uno está creando valor y generando buenos análisis en Excel y realmente no tiene la necesidad de pasar a R, no hay por qué. Ahora, por ejemplo, nos pasan una base de datos correspondientes, que lo veo, de 40 millones de respuestas de encuestas, ¿no? Mucho de esto se hace en opinión pública y en análisis electoral. Hay empresas que trabajan con 40 millones de respondentes. Ahí sí probablemente tengamos que usar otro tipo de herramienta. Quizás ahí o bien trabajemos con muestras, que puede ser, o bien cada tanto cuando necesitemos trabajar con esa cantidad de datos, necesitamos o usar Python o usar R y demás. Ujú. Pero esto, yendo al principio, mi recomendación es que guardes el objeto en formato Excel y que lo recuperes desde Excel. Bien, bien, perfecto. Perfecto. Pedro, Bien, Muchas sí, gracias. de nada. ahí hay una pregunta en el chat que está haciendo, ¿no? Carlos. Bien, bien. Bien, bueno, es interesante, Carlos, lo tenemos en agenda. Sí, sí, lo vamos a hacer. Te agradezco por plantearlo. La idea es trabajar con una plataforma de encuestas integrado a R. Otra cosa importante, colegas y compañeros del mundo de los datos, es que R es de software libre, con lo cual, si nosotros tenemos un buen flujo de trabajo aplicado a encuestas, nos olvidamos de terceros programas que nos hagan algunas cosas, ¿sí? Y que tengamos que pagar, ¿sí? Nos olvidamos de pagar licencias. Esto también es interesante decirlo. Pero sí, Carlos, está en agenda. Y estoy mirando ahí los comentarios. Vamos a seguir haciendo talleres. A ver qué más. Bueno, eso. Estaba mirando ahí los comentarios. Quizás la próxima actividad tenga más que ver con conversar, ¿sí? sobre nuestras experiencias profesionales, y otra actividad interesante que va a venir también va a tener que ver con cuarto. La segunda fase con encuestas la vamos a hacer porque las encuestas son uno de nuestros objetos preciados, ¿sí? Como profesionales,
y como les comentaba al principio, siguen teniendo una vigencia que, conectada con la técnica de la tercera década del siglo XXI, les da una potencia significativa. Bueno, estamos llegando a esos 10 minutos. Si hay una pregunta más, la podemos contestar. Si no, ya creo que podemos empezar el fin de semana. Sí. Si no hay nadie, unas pequeñas palabras sobre todo esto el motivo por el cual empezamos a hacer los talleres y desde dónde se pensó este tipo de encuentros. Tiene que ver con esto de ir armando, ir brindándonos herramientas que como sociólogas y sociólogos y demás personas de las ciencias sociales, poder interactuar con los programas y poder aplicar nuestra, digamos, expertise sociológica en torno a las preguntas que podemos hacer o en torno a qué variables nos interesa reproducir y qué variables nos interesan jugar, como para empezar a hacer lecturas críticas con esto y tener herramientas propias de análisis, que creo que es parte del empoderamiento que tenemos que tener por delante desde las ciencias sociales. Justamente poder manejar datos y estas herramientas como R son básicas para nuestros objetivos. Así que desde ese lugar es que lo desarrollamos y de vuelta acompaña a Pedro en el agradecimiento por participar y en el apoyo en este tipo de encuentros. Bueno, gracias también, Ale, a vos por acompañarme. Y bueno, de nuevo, gracias a los presentes por estar. Vamos a seguir en contacto, les vamos a acercar los materiales una vez que los tengamos editados. Y bueno, esto, seguimos en contacto. Sí. Que tengan buen viernes, que tengan buena noche, buena tarde. Buen fin de semana. Para todas. Chau. Muchas gracias a todos. Chau. Voy a cerrar la sala. Que tengan buenas noches.